Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Rajoy, bienvenido. Y es de agradecer que haya procedido a contestar a las preguntas que le estamos realizando, porque es cierto que algunos de los comparecientes han preferido no hacerlo. Pero del mismo modo, yo hubiera preferido que, en vez de venir a hablar de su libro, algo que ha mencionado en 3 ocasiones, ¿no? Si me da una copia lo leeré gustosamente, pero hubiera sido de mayor interés que, en vez de desviar algunas de las preguntas y utilizar una técnica que está bien, que es inteligente, que es poner únicamente en entredicho las palabras del señor Bárcenas y del señor Villarejo, pero claro, es que da la casualidad que hay más personas, que hay más comparecientes que le han nombrado, y esto nos lleva a la conclusión de que es beneficioso para esta comisión que usted esté hoy aquí, pero bueno, esto es debatible. Una primera pregunta, señor Rajoy. Usted ha dicho que no se ha encontrado nunca con el señor Villarejo, nunca ha hablado con él, pero ¿le sonaba su existencia? Digo, ¿conocía el nombre del comisario Villarejo que trabajaba o que estaba destinado en la DAO? Pues mire, tardé. Yo no tengo claro de cuándo tuve conciencia de la existencia de este comisario, ni mucho menos de dónde estaba destinado. O sea, sería hoy absolutamente incapaz de decirle cuándo conocí yo que esta persona existía. Pero, igual que él, los comisarios de policía y también los miembros de la Guardia Civil. Yo fui ministro del Interior y le puedo asegurar que despachaba con 2 funcionarios, que era el comisario general de información de la Guardia Civil y el comisario general de información de la Policía y el responsable de la Guardia Civil. Sobre todo para temas de lucha contra el terrorismo. Pero el ministro, pues francamente, yo no he despachado con comisarios. Perdone si le corto, es que tampoco tenemos mucho tiempo. El señor Fernández Díaz manifestó que él tuvo conocimiento del señor Villarejo, ya que le llamó el señor Cotino, que fue director de la Policía Nacional, para informarle de que este señor realizaba labores sensibles de antiterrorismo y labores especiales. Usted ha recordado que durante el año 2001 y 2002 fue ministro del Interior. ¿Usted, el señor Cotino, que en ese momento era director de la Policía Nacional, nunca le habló del señor Villarejo? Jamás, pero no tengo claro cuánto tiempo estuvo el señor Cotino, director general de la Policía, conmigo. Acabó usted antes de ministro que él de director de la Policía, unos meses antes. Jamás me habló el señor Villarejo. Bien, y entonces, a usted durante su mandato presidencial nunca nadie le informó de labores que realizaba el señor Villarejo, aunque fueran sensibles. No. Vale. El señor Villarejo manifestó en esta comisión, y fue motivo de sorpresa para todos, que ustedes mantenían una conexión vía SMS por un teléfono que ya ha reconocido que es suyo. Para ser sincero, yo no le creí al señor Villarejo, pero no por otra cosa, sino porque, si llega a ser cierto, estoy seguro que hubiéramos visto los pantallazos de esos mensajes, como sí vimos otros en el pasado. Pero me gustaría saber, ¿conserva usted el terminal o el número de teléfono que se ha mencionado y que ha reconocido usted que era suyo? No lo conservo. He cambiado 3 o 4 veces de teléfono, pero yo vuelvo a reiterar lo que dije antes. Yo ni conocía al señor Villarejo. Él dice que me saludó una vez, que me vio varias veces, que me mandó mensajes. Todos los mensajes apareció en esta comisión. De repente, unos años después, resulta que me mandaba mensajes y que le daba unos teléfonos. Es absolutamente falso. Absolutamente falso. Don Mariano, también este señor mencionó en otras ocasiones que por medio de mensajeros intermediarios le hacían llegar mensajes, ya fuera la señora Cospedal, el señor Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y también mencionó al señor Mauricio Casals. ¿Conoce usted a este señor? ¿A Mauricio Casals? Sí, es uno de los máximos responsables del grupo A3 Media en España. Lo conozco mucho, normal. Cuando yo era presidente del Gobierno, pues tenía que tener relaciones con ellos. ¿Y recuerda si el señor Mauricio Casals en alguna ocasión le nombró al señor Villarejo o algún operativo? Jamás. Por ejemplo, a ver si lo recuerda. Este mismo domingo,
salió publicado en el diario El País una información relativa a la señora Corina Larsen y que era director del CNI en ese momento, se desplazó a Londres para encontrarse con ella con el permiso del Gobierno. ¿Autorizó usted esa visita, esa reunión? Yo no lo sabía. No lo sabía. ¿Quién le informó de ese viaje? Me enteré bastante después y sin que me informara nadie. Ya. Y el señor Mauricio Casal no le informó de este operativo. No, pero ¿estaba el señor Mauricio Casal ahí? Le estoy diciendo si el señor Mauricio Casal le dio informaciones sobre que se había producido ese viaje. No. Entonces, eso que se ha dicho de que fue este señor el que le dijo no. Villarejo que... No. Tenga usted la total y absoluta certeza de que no es cierto. No es cierto. Vale. Entonces, este señor nunca le informó ni de un rescate que se había producido por parte del CNI ¿De y de un pago. No, le estoy preguntando por información que ha salido publicada, no me lo estoy inventando. Sí. Yo no tengo informaciones del CNI, como se podrá imaginar, señor Rajoy, y del señor Casal tampoco. Por eso le pregunto. Pues no. Vale. Por cierto, ¿cuál es su relación hoy en día con el señor Casal? ¿Se sigue llevando bien? Esta es una... No, se lo pregunto. Yo soy lector de periódicos, también como el señor Pallés, y me he dado cuenta que en el diario La Razón últimamente no le tratan tan bien. Entonces he dicho, igual se han enfadado o ha pasado algo. Pero bueno, vayamos a lo importante. Señor Rajoy, ¿usted en algún momento al señor Fernández Díaz le dio instrucciones para que hablara con el señor Pino para que le trataran bien al señor Villarejo, porque al parecer no se le estaba tratando en la DAO como se merecía? Jamás. ¿No se da cuenta, señor Rajoy, que no solamente es el señor Villarejo o el señor Bárcenas, que es cierto que han tenido posiciones diferentes en cada momento y puede ser entendido como una estrategia de defensa, pero que por una cuestión o por otra su nombre aparece? Lo menciona el señor Martínez, lo señala el señor Iglesias, el señor Pino, el señor Villarejo. El señor Olivera reconoce que algunos de los alias que aparecen en esos informes, además de asuntos internos, se refieren sin ninguna duda a usted. ¿No le parece demasiada casualidad? Sí, lo que pasa es que yo de todas las personas que ha citado usted no conozco prácticamente a ninguna, ¿no? Y claro, que hablen del presidente del Gobierno, pues es algo muy habitual. Yo siempre decía, un poco de broma, la gente decía, Génova dice y Moncloa dice, ¿no? Génova y Moncloa eran dos conceptos jurídicos indeterminados que al final los acaba encarnando yo. Yo he oído decir sobre mí cosas inverosímiles, pero yo, claro, lo que digan de mí unos señores que no he visto nunca ni conozcan nunca, como tenga que demostrar que no es cierto, pero no estoy hablando de un club de petanca, le estoy hablando del director adjunto de la Policía Nacional, le estoy hablando de un secretario de Estado, le estoy hablando del director de la UDEP, le estoy hablando de gente que estaba en la jerarquía por debajo de usted, ya fuera en el Ministerio del Interior o en el Gobierno. Algunas personas que usted ha mencionado que les tenía o que les tiene consideración y respeto. A mí, como decía usted, y estoy de acuerdo, ¿no? Esto es de sentido común, es de lógica, o ¿a quién le cabe en la cabeza? Pues usted póngase en nuestro lugar y vea que son sucesivos las personas que le nombran y son sucesivos también incluso los alias, ¿no? MR, Raj, el Barbas, el Asturiano, que usted nos ha mencionado el motivo por el que podía ser llamado así, incluso en una época M. Rajoy, que recordará también esta camiseta que le regalaron con ese nombre, no sé si recuerda cuál era el motivo o si le hicieron una faena, pero usted no se ha preocupado, no se ha sentido molesto o no se ha puesto en contacto con esas personas para saber la razón por la que aparece continuamente su nombre en la pirámide de esta operación. Mi nombre aparece en afirmaciones de dos personas. Yo no he visto afirmaciones que a mí me generen el más mínimo problema por parte del secretario de Estado, ni por parte del ministro, ni del DAO, al que no tengo el gusto de conocer, ni de otras personas que ha citado usted. Todo es casualidad. ¿Eh? ¿Que todo es casualidad? No.
no tiene por qué ser casualidad. O como decía usted, que a mí me gustan mucho algunas de sus frases, que han pasado a la posteridad, como decía, todo es falso salvo alguna cosa. ¿Nos puede decir de todo ese amalgama y de todos esos hechos si hay algún hecho que usted recuerde en relación? Vamos a ver, ¿a qué hechos concretos se refiere usted que me hayan imputado? Porque claro, esto no estamos hablando. No, sí, yo creo que ha sido inteligente por su parte y el compañero Val, que suele ser brillante hoy, usted le ha enredado en un debate jurídico para intentar saltar los hechos. Los hechos son que hay una concatenación de declaraciones y de hechos. A ver, señor Rajoy, hay una operación por parte de funcionarios públicos con fondos reservados para obtener información de una persona que fue su tesorero y no para ponerlas en manos de la justicia, sino para evitar que lleguen a la misma. Eso lo dice usted. No, esto lo han dicho sucesivos comparecientes que llevan viniendo desde hace bastantes meses. No sé si usted ha seguido esta comparecencia. Nosotros no somos un tribunal. Lo dice usted. No, lo han dicho. A ver, el señor García Castaño, que usted no sé si le conoce, pues ha dicho que sí, que participó en ese operativo. El señor Villarejo también. Le estoy hablando de funcionarios públicos durante su mandato. ¿Alguien más se lo dijo? Sí, todos los que no han declarado han venido a la misma conclusión. El señor Morocho, que usted pero que no es para caer en la trampa, señor Rajoy. El hecho es que estamos hoy aquí evidenciando una sucesión de hechos que llevan a aclarar prácticamente una situación que no se tenía que haber dado y en el que usted, por acción u omisión, tiene algún tipo de responsabilidad política. Esto no es ningún tribunal. Por eso le estoy preguntando. Y usted no sabe nada. Y no le parece extraño. Le he dicho que yo no tengo conciencia de esta operación. No la he tenido. Mire, nadie me ha comentado esta operación. No sé si quiere que le diga. Sí, pero muchos de los acontecimientos cruciales en la historia de España, pues por una cuestión como de azar, pues su nombre va apareciendo y usted no se ha enterado de nada. Esto es como la película Forrest Gump, ¿no? Cuando decía que la vida es una caja de bombones que no sabes cuál te va a tocar. Mire, yo llevo, ahora no, he estado 40 años en la vida política, no he sido condenado ni juzgado, ni llamado como investigado, ni imputado. Pero si nadie le está acusando de nada. Algo bueno habrá, que nadie me está acusando de nada. Señor Rajoy, no se ponga a la defensiva. No estoy acusando, estoy diciendo que hay... faltaría más, señor Rajoy. Excusatio non petita. No, estoy diciendo que hay una sucesión de hechos que le apuntan a usted. Y yo le pregunto que qué explicación le da a usted, que es una persona inteligente, de que aparezca su nombre sucesivamente. Ya se lo he dicho varias veces a usted y a sus colegas. ¿Qué quiere preguntarme lo mismo? Vamos a otro, me quedan 2 minutos, vamos a otro razonamiento. Usted ha hablado que tiene una relación, una opinión magnífica del señor Fernández Díaz. El recurso, y lo mencionaba otra portavoz, da algunas pistas que están bien, porque él viene a basar que es una simplicidad pensar que esta operación, que por lo cual yo creo que reconoce obviamente que se ha dado, porque no se puede decir lo contrario, es obvio, es evidente, han aparecido personas aquí que han reconocido haber participado en ella, que en esta operación es una simplicidad pensar que se quedó en el Ministerio del Interior. Y luego nos viene con esa lógica que es el cui prodest o el cui bono, ¿no? ¿Quién se beneficia? Y él apunta al Partido Popular. Pero el tercer argumento que da, que es el más chistoso, el más curioso, es que dice, no, si mi nombre nunca apareció en los listados del señor Bárcenas, el del señor Fernández Díaz. El de un señor llamado M. Rajoy sí aparece. ¿Usted no se siente señalado por ese recurso en ningún caso? En absoluto. Yo entiendo que cada uno utilice los argumentos que le parezcan oportunos y convenientes para su defensa, y a mí ese argumento no me genera ni el más mínimo problema. No, sí, admiro su tranquilidad. No sé, algún motivo tendrá para saberse, ¿no? Tener esa tranquilidad cuando son sucesivos los hechos que le señalan a usted y evidentemente al Partido Popular en este hecho y en otros tantos. Acusa, No acuso, faltaría más. Yo no soy ningún fiscal ni ningún juez. Yo simplemente soy un representante político que le estoy haciendo una serie de cuestiones. Y fíjese, el señor Villarejo, en otra de sus declaraciones grabadas, decía que él había, venía a decir de manera tabernaria que usted le había salvado muchas veces. Se refería al Barbas y la policía considera que es usted. Y al mismo tiempo el señor Fernández Díaz señalaba que el señor Cotino le había indicado que este comisario era un adjunto a la DAO porque se le encargaban
misiones importantes, misiones o responsabilidades de Estado. ¿Es posible que no exista ninguna prueba gracias al señor Villarejo que ahora se le pone en cuestión? Es una pregunta, yo no acuso. Vamos a ver, mire, como ya he reiterado hasta la saciedad, yo no conocía al señor Villarejo y, por tanto, no le he encargado absolutamente nada. A mí lo que me sorprende, y he tenido que señalarlo en sucesivas oportunidades a lo largo de esta tarde, es el afán que tienen ustedes de utilizar al señor Villarejo como argumento de autoridad, salvo que lo que diga el señor Villarejo les afecte y les perjudique. Señor Rajoy, es inteligente centrar... Al señor Villarejo y al señor Bárcenas, señor Rajoy, déjeme acabar. Credibilidad. Ahora va a poder usted acabar. Ya le digo que es inteligente señalar al señor Villarejo, porque, bueno, es cierto, yo comparto con usted que ha tenido manifestaciones diferentes, y vuelvo a insistir, todo era falso salvo alguna cosa. Pues igual alguna cosa era cierta, pero es que el hecho es que no solamente el señor Villarejo, le he dicho, el señor Pino, el señor Francisco Martínez, el señor Olivera, el señor García Castaño, casualidades de la vida. Digo, yo tengo conciencia de que esas personas me hayan acusado de nada, salvo el señor García Castaño, que dice que yo informaba al señor Villarejo. Y es que yo no conozco ni al señor García Castaño ni al señor Villarejo, ni puedo ser responsable de lo que digan de mí unas personas a las que no conozco. No, pero... Porque, oiga, es que eso me ha pasado muchas veces a lo largo de mi Sí, vida. pero tantas personas que estaban bajo su jerarquía, tantas personas que estuvieran bajo su jerarquía ante una operación, digamos, turbia, y que usted no supiera nada, pues bueno, se supone que usted debería de haber tenido algún conocimiento cuando tantas personas diferentes, y no solamente el señor Villarejo, le señalan. Pero bueno. Yo no me siento señalado. Debe terminar. Acabo, señor Rajoy, indicándole lo mismo, que la operación Kitchen existió, es evidente que existió, y usted... Esto es del sentido común y la lógica que mencionaba usted anteriormente, no puede negarlo. Digo, los hechos están ahí, Otra cosa es quién es el responsable. Y hoy el señor Villarejo lo apuntaba a usted. Y yo no tengo ninguna prueba, faltaría más para decir que usted estaba en la cúspide de esa operación. Pero al menos el conocimiento de esos hechos, personalmente a mí, y viendo lo que hemos visto estos meses, me cuesta creer mucho que usted no supiera nada. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor Rajoy, por haber estado esta tarde. Mire, eso de obligar a la gente... No, simplemente volver a algo que llegó aquí. Esto de... yo les pediría de cara al futuro no obliguen a la gente a demostrar su inocencia y, sobre todo, no lo hagan desde un Parlamento, que es uno de los grandes poderes del Estado y representantes de la soberanía nacional. No hay nadie que pueda demostrar su inocencia. Cuando se acusa a alguien, y aquí ustedes dicen que preguntan, no, aquí hay mucha gente que ha venido a plasmar sus prejuicios y acusar, y lo han hecho directamente o con medias verdades o medias mentiras, que probablemente es la peor forma de faltar a la verdad. Pero no olviden que la gente tiene derechos, porque hemos visto ya demasiados casos. Ustedes se ríen de yo un libro. Sí, es que ese libro versa, entre otras cosas, sobre ese asunto que es capital. Y creo que un diputado, hombre, debiera hacer un esfuerzo para defender los derechos de los demás, porque si no, pocos lo van a hacer. Gracias, señor Iñárritu. Señor Rajoy, su comparecencia ante esta comisión de investigación